Bueno, el primero dice así. La muerte es un acto soberano. Delirios, funerales, muerte, finitud. Cada uno va y hace lo que tiene que hacer. Contemplar que la vida no es para siempre. Desposesión de la muerte. No hacemos nada. Perdemos la voluntad de poder. Separar vida de vitalidad. Vivir es respirar. Gente somnificada. Procesos de somnificación. Spinoza, el grado cero de la muerte. Apropiarse de los procesos de la muerte. 3 días de licencia. Desposeer la muerte es propia del capitalismo. El luto, proceso de la muerte. Serie, Black Mirror. Ocultar la muerte de los niños genera un trauma. No todas las vidas son llorables. Judith Butler. Occidente organiza que tenés que volver de la muerte instantáneamente. Marie Renaud. Alejandro Magno muere y se organizan juegos funerarios. DSM-4. Si no te recuperas rápido, tenés depresión. El extranjero, de Camus. Un francés mata a un árabe. ¿Por qué lo mató? Dice que una luz le pegó y un ojo y enojo y lo mató. Recién va preso el francés porque no llora por la muerte de su madre. Sustraer la muerte de la vida. Tal vez la vida no es tanto. Estados valetudinarios. La mayor vitalidad no está en ser alfa, sino para Nietzsche está en invertir los valores humanos. Incremento de potencia. Klosowski. Morir tampoco es fácil. No todas las vidas son llorables. No todas las vidas son vivibles. Procesos de enfragilizamiento, debilidad y vulnerabilidad de los cuerpos. El cuerpo es máquina porque se rompe. Cuando se rompe se tira. Empezar a evitar lo vulnerable. Nietzsche. En los estados valetudinarios hay una potencia de invocar. La carencia de esa fuerza física es su fuerza creadora. Obra aforística. Escribe lo que va quedando. La gran salud es la enfermedad. La potencia no sale de la muerte. Si el sentido de cualquier creación, crear es ejercer violencia contra lo que existe. Por eso la filosofía de Nietzsche es a martillazos, invertir los valores. El bufón es un contrahecho, es un mal creado. Y él ve más. Tiene otra capacidad de producción. Él ve algo y el rey lo sabe. Esa violencia para crear. Para la semana que viene, clase. Hijas de la Nacha. Muy bien, bueno, gracias también. Bien, entonces nos habíamos quedado en una pregunta que estaba en López Petit y ustedes tenían que terminar de leer López Petit si no lo habían terminado de hacer y agregar el texto, empezar a leer Philippe Ariès. La pregunta que se hace López Petit, que en realidad se la está haciendo a una lectura, de hecho es una lectura que él realiza sobre, podríamos decir, Klosowski, Nietzsche, Deleuze, que es la pregunta de, y bueno, no sé si es una pregunta o una chicana, Artaud sufre. Bueno, ¿ustedes cómo la contestarían? Porque todo muy bien con los estados valetudinarios como manera de adquirir una lucidez que ya no es mental y tal, pero Artaud sufre. Entonces, ¿cuál es el gran descubrimiento de Foucault? A través de Foucault me parece que se puede contestar esta pregunta de Artaud sufre. ¿Por qué sufre Artaud? Por la sociedad. Muy bien, exactamente. Entonces, no es su estado valetudinario en sí el que lo hace sufrir, sino que tiene que ver con que la enfermedad, este es el gran descubrimiento de Foucault, que la enfermedad tiene condiciones históricas. Entonces, no es lo mismo lo que podríamos decir, el mismo síntoma o la misma enfermedad no existe atemporalmente, existe bajo ciertas condiciones históricas. Esto es lo que en algún punto descubre o describe Foucault, que hay una mirada médica
que tiene el poder de observar, de vigilar, de curar y de establecer la división entre lo normal y lo patológico. Y que esa división sea taxativa. Y eso no está dado por una condición esencial, como si dijéramos, bueno, sí existen las enfermedades o los estados valetudinarios en abstracto. No, no existen los estados valetudinarios en abstracto. Tienen condiciones históricas. Es ahí donde está el sufrimiento. O donde está el padecimiento. ¿Se entiende esto? Que es otra manera muy distinta de estructurar, si se quiere, la sociedad, justamente porque la sociedad, la nuestra, lo que hace es naturalizar todos los procesos históricos. Es decir, hace pasar todos los procesos históricos como si fueran naturales. Naturales como una manzana que está en un árbol, supónganse. Bueno, o como el oxígeno. Y en realidad tiene condiciones en las que se producen las cosas. Bueno, la enfermedad, los estados valetudinarios, la locura, la muerte, por eso me interesaba la lectura de Aries, es lo que demuestra, bueno, cuáles son esas operaciones históricas de construcción. Y ahí hay una posibilidad de padecer o no, en todo caso. Bien, entonces, acá tienen que ustedes recordar otro de los grandes descubrimientos Foucaultianos para empezar a leer Aries, si no es que empezaron. Uno de los grandes descubrimientos también de Foucault es que la sexualidad es el dispositivo privilegiado por donde emerge el poder. Es decir, que no hay una sexualidad natural, por decirlo de algún modo, sino que hay un dispositivo de sexualidad, hay un dispositivo de control que produce el sexo y que también hace del sexo un dispositivo a partir de lo cual se puede controlar a los individuos. Digo todo esto porque después cuando vayan a Aries verán que se tiene por la enfermedad y por la muerte, o sea que van a encontrar una evolución histórica de la enfermedad y la muerte, cómo es vivida. Y que en algún momento, como ya hemos dicho en otros encuentros, enfermedad, muerte y sexo se empiezan a asemejar en el sentido vergonzante que le damos. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que quiero decir, algo que aprendí en Guatemala viajando. En apariencia, voy viajando por Guatemala y me llevan a una terma, no me acuerdo ahora el nombre, pero no sé, San Gregorio, una cosa así, no recuerdo, no turística, llena de señoras indígenas originarias de la zona que van a la terma. O sea, no es una terma turística, no van los turistas ahí. Bueno, las minas están en bolas. O sea, no tienen malla, nada. Una terma así abierta, a la nada. O sea, para nosotros, un resort nudista. Para las chabonas, su terma. Y ahí me explica una amiga, Rosa, que es una indígena maya quiché, que son los españoles los que traen la vergüenza. Que no es originaria. Y el pueblo maya no tiene vergüenza sobre el cuerpo. Porque no tienen una sexualización. ¿Vieron? Está todo ese tema de la teta, si la puedes dar claro. Las tetas están sexualizadas en nuestra cultura. Ahora, que yo me saque la remera y muestre las tetas no significa que hay una condición histórica para hacer de eso un acto sexual. No es sexual en sí. Por eso, que una señora esté dándole de beber la lechita al nene no es sexual. Bueno, esto lo entendíamos todos hasta que llegó Macri. Después la gente, claro, como ya la ridiculez extrema, ¿no? Bueno, a eso me refiero, pásenlo para allá, el mate. A eso nos estamos refiriendo con el dispositivo de poder / saber que produce objetos. Es decir, no están los objetos sin el dispositivo. Los objetos no son naturales o a priorísticos. Es el dispositivo el que produce el objeto. Si no, la gente no tiene pudor. Las señoras esas no estaban sexualizadas. Por eso podían meterse casi desnudas o semidesnudas o con nada, sin traje de baño. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es si existe en sí la discapacidad, supónganse. Si existe en sí la discapacidad, si existe en sí la enfermedad. Y la muerte sí sabemos que existe, pero no hay dudas al respecto, que la gente en algún momento se muere. Pero si empezaron a observar, a indagar más en Aries, habrán descubierto que no es la misma manera a lo largo de toda la Edad Media hasta
llegar al Renacimiento y al mundo moderno las mismas maneras de vivir la muerte, hasta el punto donde estamos en la actualidad, que hacemos todo lo posible para negar la muerte, porque no existe. Hacemos de cuenta que no existe. Ya no es una cosa separada de la vida, no existe, nadie se va a morir. Bueno, bien. Decir que la discapacidad o que la enfermedad o que la fragilidad o que los estados valetudinarios no existen en sí es volverlos a su manifestación histórica. ¿A quién le toca? ¿A Barre? A Cris. ¿Cris, vos querés mate? Es volverlos a su contingencia histórica. Hay una manera de tomar estos estados valetudinarios que no necesariamente hacen de este momento el mejor momento. Sépanlo de antemano, como en algún punto, dicho con más radicalidad o menos radicalidad, lo que están diciendo todas estas literaturas que estamos leyendo es que esto que le decimos progreso en realidad es una gran mierda. Por si no se habían dado cuenta. Las malas noticias son es que no nos podemos desposeer del todo, porque si no sería tan simple como el movimiento hippie, nos vamos al Cerro Uritorco y yo caigo muerta. Así que me voy a quedar, claro, me voy a quedar cerca de la ladera, por la suerte, por las dudas. ¿Cuál sería la propuesta de Foucault a todo esto, de las condiciones históricas y a todo esto de que no existen entonces los estados valetudinarios en sí? ¿Cuál sería? Si ustedes tuvieran que decir, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿O cómo? ¿Ya estás en celo de nuevo? Te odio. ¿Qué es lo que habría que hacer? Dale, levanto la mano. Poniendo la mano, no, es un gesto. Creo que era esto, de politizar la enfermedad. Muy bien. Un poquito. ¿Qué significa politizar la enfermedad? Bueno, te leo textual, ¿no? Como descifrar esta mirada clínica como ojos del poder y ver lo que encierra esa mirada. Bien, pero ¿qué hay que hacer? Bien, sí, estoy de acuerdo, hay que politizar la enfermedad. ¿Cómo? Sí. No sé, se me ocurre que una forma sería reivindicándola, ¿no? ¿Y quién la tiene que reivindicar? No, los médicos no creo. Muy bien, los médicos no. ¿Quién la tiene que reivindicar? Los enfermos. Exactamente. Que dicho de otro modo, podríamos decir, el proyecto de Foucault es hacer hablar lo excluido, no al excluido. Foucault no es idiota, como todos los progresistas que hay por el mundo. No es idiota en el sentido de, no hace la gran pelotudez de vengo a hablar por los excluidos. Foucault no es un excluido, o por lo menos no lo es enteramente. De hecho, nadie lo es enteramente, o muy poca gente lo es enteramente. Lo que hace Foucault, la labor de Foucault como pensador, como filósofo, como le quieran decir, es hacer hablar lo que no habla usualmente, lo que está escondido bajo el proyecto de la ilustración. Por ejemplo, la locura. Por ejemplo, al hombre infame. ¿Qué es el hombre infame? El loco, el criminal, la prostituta. Eso es lo que tiene que hablar. Si puede hablar como sujeto político, maravilloso. Sino que hable el testimonio de eso. Por ejemplo, algo que decíamos la otra vez. No es que ahora hay prácticas obstétricas encarnizadas con el cuerpo de la mujer. Eso es la obstetricia. O sea, nace así. De hecho, nace, ¿saben la etimología? ¿Cómo es la etimología? Yo sabía que tipo habían agarrado un montón de mujeres que estaban como a punto de parir, las habían secuestrado y las abrían y empezaban a ver qué Esclavas. había. Sí, Mujeres que habían esclavizado. Como total eran esclavas. De hecho, etimológicamente, eso quiere decir obsto, que es pararse delante, o sea, obstruir. Eso es la obstetricia. ¿Entendés? Bien, gracias. Tengo un libro, haceme acordar. Ah, bueno. Haceme acordar que te lo de ahora me ilumine, de María del Carmen Brión, una de las la primera feminista en el país que habló de la obstetricia. ¿Sabes cómo les dijo a los obstetras? Proxenetas. En los años 80. ¿Por qué? Proxenetas. Así, directamente, dijo que era proxenitismo. Directamente, así, sí, chiquitas, así como, usted es un proxeneta. Fíjate. Fíjate, así nomás. Bueno, entonces, no es que ahora hay es la práctica en sí, la disciplina nace
haciendo pelota mujeres que fueron previamente esclavizadas. Entonces, el proyecto político, o sea, esto que estaba diciendo la Fran de politizar la enfermedad, es primeramente hacer que lo excluido hable. Ese es el proyecto de Foucault. No tanto el excluido, sino lo excluido, que lo excluido hable. Bien, y después, lo excluido, y les recomiendo un libro de una feminista que se llama Spivak, una feminista de la India. Spivak es fácil de deletrear, el nombre es Gayatri, no sé cómo, indescifrable, no lo puedo deletrear, disculpen. Spivak es S-P y latina, B corta, A-K, Spivak. Es un texto que se llama, está en internet, se puede descargar. ¿Puede lo subalterno hablar? ¿O puede el subalterno hablar? Bien. Eso es lo primero. Entonces, que hable lo que está excluido. Lo que nunca suena. Y lo segundo, yo diría, es una frase de Tikkun, que es el grupo insurreccionalista francés, el Comité Invisible, que dicen, ellos en un momento dicen, visitar en uno al huésped más inquietante. Que es lo mismo que dice Nietzsche, o Artaud, o Klossowski, que es medirnos con lo impensado. Atreverse a pensar lo que usualmente no es pensado. No en tanto como políticas del horror, sino en contra de las políticas del horror. En un punto es un procedimiento, si quieres, es un artificio técnico de la literatura. La literatura, desde que la literatura contemporánea existe, la literatura siempre hizo esto. Lo que pasa es que en algún momento la literatura se volvió disciplina de autoanálisis, es decir, se autoanalizó, empezó a generar crítica literaria que era la que podía dar cuenta de su propia labor. Y ahí descubren que la escritura o la literatura tiene una materia esencial que es solo de la literatura y que la diferencia la ficción de este folleto. Diferencia este folleto de la literatura. ¿Cuál es la diferencia? La función social de la literatura es desautomatizar la percepción. Es decir, traer a la percepción aquello que está naturalizado. Digo, una piensa que la obstetricia es avance, después descubre que en realidad los creadores de la obstetricia fueron el doctor Mengele. Lo que pasa es que Mengele era nazi, entonces todos sabemos que era malo. El otro no era nazi, entonces no sabemos que también hacía lo mismo. Hacía lo mismo que Mengele con las judías. Bueno, el señor lo hacía con unas señoras que se trajo del África traficadas. Pero eso es ciencia. Lo que hablábamos la otra vez, el neonatólogo es ciencia. Después el bebé no duerme, ¿cómo va a dormir si le metieron un palo en el orto? Claro, le metieron una sonda. Todas las que nacieron después de los años 80, sépanlo, la primera relación sexual anal la tuvieron con el neonatólogo. Voy a ir fresca. Es verdad. Eso es incesto. El neonatólogo tiene ¿cuántos anos obturados hay por nacimiento? Es rarísimo, aparte es lo que decíamos la otra vez. ¿Pero cuántos hay? ¿Uno en 1000, Sí, uno en ponele. 2000? Ponele la Sí. estadística. Sí. ¿Y qué podemos hacer? Podemos esperar, como se hizo toda la vida. Espera 24 horas a ver si tiene una disposición. Una deposición. No tiene una deposición, probablemente algo esté pasando. Bueno, no podemos esperar. Entonces agarran al bebé, lo llevan. Todo esto es ciencia, ¿no? Lo llevan a un lugar y le meten una sonda. Y descubren que tiene el ano perforado, como la mayoría de los anos del universo. Y bueno. Aparte me imagino lo cruento que debe ser cuando lo tiene imperforado. No le Acaba de hagas. pasar así. No le hagas cosas a Tati. Tati no gusta de vos. Pobre el que justo lo tiene imperforado y tratan de ponerle la sonda y tratan y piensan que es él, viene otro, trata otra vez. Bueno, después el bebé no duerme. ¿Cómo va a dormir? Claro. Obvio que no duerme. Ningún bebé duerme. Los famosos terrores nocturnos. Aparte, me imagino que en el que esté perforado es decir, bueno, vamos a esperar a ver si hay una deposición. Claro, el imperforado espera, claro. A ver si Ya que no pudimos pasar. Eso Bueno, también es ciencia. entonces no, exactamente. Exactamente. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que hace sufrir a Artaud? La sociedad. A esta gente la suicida la sociedad, no su supuesto cuadro clínico. De hecho, no hay cuadro clínico. El cuadro clínico es un invento del dispositivo médico de saber poder. Si no, no hay un cuadro clínico. Digo, no estoy diciendo que antes estábamos mejor. Lo que digo es que hay mucho trabajo para decir que antes estábamos peor. Hay mucho trabajo para generar esa mitología.
de que antes era todo un desastre. Bueno, no lo sé si todo era un desastre. Se ve que algunas cosas no. Por ejemplo, los sanos imperforados la pasaban mejor, porque simplemente los sanos perforados, que son la gran mayoría de los sanos del mundo, la pasaban mejor porque todo el mundo esperaba 24 horas, cagó. Bueno, lo tiene como todos los sanos del mundo, la mayor parte de los sanos lo está perforado. En cambio ahora se inventó un área que se llama la neonatología y que parece que es todo maravilloso porque todo lo que es bebé es todo con nubecitas y animalitos y florcitas y todo hermoso y te meten una sonda en el orto. A ver, Se crea una necesidad, ¿no? Eso es. la necesidad de Sí, nada, porque sí, esto de nada. siempre se resolvió así. Pero con el también, durante toda la gestación, también toda una necesidad de los chequeos y de las cosas que... Para descartar dudas, te dice. ¿Dudas de qué? ¿Qué dudas? Sí, además te lo sacás con la gente amiga. O por ahí sea, con ¿qué el entorno. dudas de qué? ¿Qué? Si es Down lo tengo que abortar, o sea, No, ¿qué y pregunta- dudas de qué? ¿Qué Claro. dudas voy a tener? Claro, por ahí preguntas que no te hiciste. Claro, preguntas que no tenías. Claro. Como, Sí, vos eso- deseabas ese hijo de cualquier manera. Claro. O sea, bueno, ahora vas a tener dudas. O cosas que no- Vamos a instalar las Exacto. dudas ahí donde no había dudas, donde había un deseo. Y bueno, Vamos a transformar el deseo en duda. Claro. vamos a transformar el deseo en duda. Y después vemos, porque el aborto no es legal. Entonces después vemos qué hacer, no sé. ¿Entendés? Después de que te bombardeo llene de el información. culo de dudas, Sí. vemos qué hacemos con las dudas. Porque, ¿qué hago con las dudas? Chihuaneo. ¿Entendés? En un lugar donde el aborto no es legal. ¿Qué hago con las dudas? Dejan a la deriva. Bueno, exactamente. Entonces, primero, dar la palabra a lo excluido. Segundo, medirnos con lo impensado. Lo impensado es esto. Poder entender que quizás la neonatología, no estoy hablando, recuerden siempre la frase de Nietzsche porque igual la gente se ofende. Es una pelotudez al pedo porque después la gente se ofende lo mismo. La pelea no es contra la gente, es contra los órdenes. Lo digo, igual es al pedo porque después va a estar el neonatólogo mirando esto y diciéndome a mí que soy fascista. Bueno, la tercera cuestión sería hacer la tercera propuesta, es una propuesta que también la van a encontrar, o espero que la podamos encontrar juntas en Philippe Ariès, que es la existencia, un arte de vivir, la existencia como una estética de la existencia, va a decir Foucault. Una estética de la existencia es lo que hace Nietzsche, es hacer de ese estado valetudinario la condición de la creación de su filosofía. Por ejemplo, que también se puede hacer con cualquier estado valetudinario, puede ser el motor de deseo que impulsa la creación. No como catarsis, sino como producción deseante, como máquina o como agenciamiento. Ahí estaría lo de la estética de la existencia. Bien. Entonces, politizar parecería ser que lo que nos está diciendo aquí López Petit, o lo que está explicando López Petit acerca de Nietzsche y Foucault y demás, es que hay que politizar la anomalía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles ustedes dirían es la diferencia entre la anomalía y la anormalidad? ¿Cuál es la diferencia? Ay, qué silencio, vamos. No sé, en las preguntas que tenía para ver. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Vos tenías eso de pregunta? ¿Te anotaste? Más o menos, sí. Bueno, ¿y el resto? ¿Qué piensa? Lo dice la palabra. Por ahí un delirio, pero Un delirio me va a hacer ese gato ahí con el cable. Evítalo. ¿No? no. Todo lo contrario. Bien. Cable muerto. Que anormalidad, digamos, como que de alguna manera responde a la cuestión universal de la norma y la anomalía es una producción de singularización. Muy bien. Ahora explícalo en español neutro. Eso es en delesiano perfecto, Dale, delesiano. Ahora explícalo en español neutro. Para alguien que nunca leyó 1000 mesetas. Es eso que dijiste. O sea, la, Jardín de infantes, explícalo fácil. Sí, ¿Cómo sí. lo explicarías fácil? que la normalidad es, de algún modo... Vos tenés la normalidad, Claro, compararse siempre con una regla y estar ahí girando alrededor de y eso. lo otro la anormalidad. Entonces la normalidad es la contrapartida
de la normalidad. Y es un cuadro de referencia el cual te circunscribe, en el cual te pueden inscribir, normal o anormal. Y de hecho no se puede ser ambas. ¿Y qué es la anomalía? No es eso. No, es una condición singular. ¿Y qué quiere decir eso? Que, no sé, es como un estado que uno aporta, o una aporta, Puede ser que sea como algo más temporal, como algo tipo como permitido, entre comillas, como es como una cosa... ¿Qué es una anomalía en los sistemas? Algo que no está... Algo que no se ¿Cómo se espera. llama? Que no está pensado, claro, que no se Muy espera. bien, no se espera. Que no tiene que estar. También. ¿Y qué no tiene que estar? Es una línea de fuga. ¿Qué es una anomalía en las computadoras? De hecho, detectando anomalías, producen software. Por ejemplo, ¿entendés? Por eso es tan importante, pobres mutantes. Pobre la mutanteada, ¿entendés? Ay, todas las monitas Lucy de este planeta. Claro. Con su pulgar oponible. Claro, Son claro. anomalías. Sí, hay errores que luego son evolución. Exactamente. Sí. Errores. El Errores problema de es el concepto de lo que es un error. Claro. ¿Entendés? ¿Qué es un error? Bueno, un error no tiene que ver con hay que abolirlo. No, puede ser para adelante. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, y es además una línea de fuga, no es lo opuesto de la normalidad. No es que tenés la normalidad y la anormalidad, no es lo opuesto, no es opuesto. Por eso pueden convivir ambas. Si Artaud fuera simplemente un loco, no podría escribir. No es simplemente un loco. Cualquiera que se haya topado con una persona que es simplemente el esquizo de la producción, del capitalismo, de los dispositivos, de los grandes espacios de encierro, sabe que eso no es Artaud. Artaud es una anomalía. Por eso le damos el electroshock. A ver si lo podemos convertir en loco. Claro. ¿Entendés? Es una anomalía. Bueno, no tiene... Lo que hace Occidente hace desaparecer la anomalía. Es de suponer que siempre pasó esto. Digo, alguien la bajó del árbol a Lucy. Alguien le dio la patada en el orto de mona fea, chau, te vas. Con el pulgar ese que hace esa mano. Bueno, entonces, eso es politizar la anomalía. O sea, entender Tampoco nos metan... Bueno, yo personalmente pienso que no habría que pensar la anomalía como algo... Tiene su derecho a existir por sí misma, no como funcional a la evolución, sino que tiene derecho por sí misma a su propia existencia. Pero la anomalía o el sufrimiento, producto, no de la anomalía esencial, sino de la anomalía que existe en ciertas condiciones históricas y sociales que hace que te maltraten todo el tiempo, te perjudiquen todo el tiempo, te hagan mal todo el tiempo, tiene un potencial insubordinado. Hay un libro que algunos de ustedes ya lo conocen porque yo se los he recomendado y ahora lo volvemos a recomendar, que es La inconformidad, de Marcelo Persia. Y Marcelo Persia ahí plantea que para los románticos, y recordémoslo porque Aries también va a hablar de la muerte en los románticos, para los románticos, la enfermedad tenía un potencial insubordinado. ¿Cuál era el potencial? Para quienes leyeron el texto y para quienes no, pueden pensar cuál es el potencial insubordinado de los estados valetudinarios que funcionaba en época romántica. Época romántica es, para que nos ubiquemos, Lord Byron, Mary Shelley y también Mark Twain. A Edgar Allan Poe, un gótico que al fin de cuentas también romántico. Bien, ¿cuál es el potencial de la angustia de todas esas escrituras? En algún lado, no me acuerdo. Chan, anotó. ¿Cuál podrían decir? Toda esta gente se angustia, mucho se angustia, son los primeros emo. De Philippe Paris lo dice así, o sea, hasta más o menos ahí la gente se moría y tomaba la muerte como, bueno. Sí, la exageración del duelo, dice. Sí. Excesivo. ¿Y qué hicieron con eso? Escribía. Exactamente. Claro. Lo transformaron en algo. Lo materializaron. Lo materializaron en algo que desautomatizó o desautomatizaba la percepción de lo que estaba naturalizado o de lo que hoy está naturalizado.
Por ejemplo, Mary Shelley, ¿ven la fotito esa que está al lado del cuadro de la chica de Connemara, al lado de Didi Ramone? Sí. Bueno, es un experimento con electricidad sobre un pobre loco. Cosas que se hacían a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Le echamos picana a un loco. Bueno, igual todavía se hace electroshock. Claro, pero esto es para ver, esto es la medicina. La medicina en el sentido de, vamos a ver cómo operan los músculos bajo la electricidad. Bueno, así lo hace Frankenstein. Alguien la invita, yo cuento siempre el mismo cuento, le invita a la señora Mary Shelley, parece que fue Lord Byron, la invita a ver estos experimentos que se hacían con los tomuer. ¡Pum! Le meten electricidad al tomuer hace pan y se levanta y se vuelve a acostar. Y ella escribe Frankenstein, le parece un horror. No es que vino el capitalismo y todo el mundo dijo, qué divino el capitalismo llegó, qué bárbaro, me encanta. Qué bueno, ahora va a estar Falabella. Nadie dijo eso, todo el mundo se asustó. ¿Entendés? La gente se asustó. Bueno, no sé si todo el mundo, pero una buena porción de la gente dijo, el horror, el horror. Bueno, entre ellas Mary Shelley, que dijo, no está tan copado esta cuestión. Entonces, ahí nace Frankenstein. Un monstruo, creación de la ciencia, que no tiene lugar, además, porque después de crearlo no tiene lugar en el mundo, el pobre monstruo. Está solo, es odiado, es reprimido. ¿Vos estás más loca? Vieron que mira encima me está flasheando a full, flashea. Es súper psicodélica, lisérgica. ¿Qué verás? ¿Qué? En fin. ¿Qué verás? ¿Qué verás? En fin. Bien. Entonces, decimos, o dice ahí el señor López Petit, que lo que hace la anomalía, en realidad, para Petit, lo que viene a realizar la anomalía es mostrar el funcionamiento del mundo. Ya sabemos que el mundo funciona para el carajo. ¿Cómo sabemos que el mundo funciona para el carajo? Gracias a la anomalía que viene a mostrar ese funcionamiento del mundo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo constituirse en anomalía? De ahí sacan Deleuze y Guattari la idea del anomal. El anomal es el que está, el fenómeno de borde del grupo, de la masa. Entonces, la pregunta sería, o la interrogante sería, ¿cómo constituirse en anomalía para poder afirmar esa verdad que está en el cuerpo? Que por supuesto es una verdad para López Petit insoportable. O sea, para decirlo de otro modo, para constituirse como anomalía hay que poder, o sea, constituirse en anomalía significa aceptar lo insoportable. Por eso decía, no sé cuándo lo dije, no sé si lo dije en el último encuentro, en una de las presentaciones del libro, no me acuerdo, quien se define como normal no puede tener devenir. O sea, si a vos te dieran un diagnóstico y todo tu trabajo es... Por supuesto hay estrategias, no estoy generalizando, porque hay diferentes estrategias y el colectivo DISCA es muy amplio y hay ciertos DISCAs que tienen otros requerimientos y otras especificidades en este momento político. Pero si todo el trabajo de una está orientado a ser normal, te perdés el potencial de la anomalía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque la anomalía lo que significa, lo que supone es poder aceptar lo insoportable. ¿Para qué? Para producir con eso modificación, para producir lo que producía Mary Shelley cuando veía eso, desautomatizarlo. Vio eso y dijo, esto es un desastre. No le pareció buenísimo. Dijo, qué divertido, de acá vamos a poder hacer electroshock después. 50 años después vamos a poder lobotomizar a alguien y entonces va a dejar de tener brote psicótico, va a dejar de tener brote psicótico, va a dejar de tener recuerdos, va a dejar de tener ganas de quejarse de todo, va a dejar de tener ganas de molestar y se va a quedar con un hilo de baba que le corre por acá tranquilo en el molde. No lo vio así, Shelley, pero algo vio. Algo vio. Digo, algo le despertó el horror. Dijo, che, no, me parece que no. Tan bueno no está. Bueno, entonces, la verdad es que la anomalía es una inadecuación. Es inadecuado. Inadecuado en el sentido que no tiene lugar.
o no tiene los lugares de reconocimiento establecidos. Por eso hay que dudar tanto de los lugares de reconocimiento establecidos, excepto que sean estratégicos, supónganse, ¿no? Bueno, entonces, Petit va a decir en su anomalía, porque ustedes saben que Petit porta también una anomalía, que no la dice en ningún momento en el texto, dice exactamente qué es, pero es un cuadro de fatiga crónica, de fibromialgia, se puede adivinar por lo que va escribiendo. Dice que entonces en ese cuadro de anomalía, en esa insoportabilidad de la fragilidad del cuerpo, de la fatiga, del dolor, del cansancio que desborda el cuerpo que él tiene, la idea de la muerte salva y da fuerza. ¿Cómo lo entienden eso? ¿Qué quiere decir? ¿En qué sentido? La idea de la muerte salva y da fuerza. Algo vimos. ¿El dolor se va a acabar? Muy bien. Por un lado, esa última carta estoica, que el estoicismo siempre tiene, como el último acto soberano de todo cuerpo. O sea, el estoicismo trata de generar esto que es la aponía, la imperturbabilidad. O sea, que me puedan estar partiendo una pierna, que pueda estar viendo por las redes sociales cómo mi violador adquiere fama, prestigio, reconocimiento, y así, pum, por todas las redes sociales, y yo ahí, pum, estoica, sosteniéndome con Epícteto, que el dueño le rompe una pierna y él dice, me vas a romper la pierna, y finalmente me la rompiste. Nada. Pero puede pasar que no pueda más, que el cuerpo no aguante más. ¿Y qué hago? Suicidio, sí. Exactamente. Eso entonces, lo que dice es, da fuerza y salva en el doble sentido. Por un lado, porque siempre tengo esa carta. Si todo se pudre tanto, 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 yo puedo ir, llenarme el cuerpo de trotil y hacer explotar la uva con la gente adentro. A lo Maresca. Voy y le prendo fuego a los libros. Punto. Mirá lo que pienso de vos, fucking facultad de letras. Te prendí fuego a los libros en el patio. Bueno, puedo hacer esa. Suicidio. Y también la cercanía, la proximidad con la muerte, que es lo que hace nuestro mundo, que es tratar de evitar que la muerte esté ahí cercana, lo que hace es estimularte a vivir. ¿En qué sentido? En el sentido de no perder tiempo en las pasiones tristes, no reverberar ahí, no estar, vieron que lo dice Deleuze todo el tiempo, no hacer de la propia miseria un chiquero en el que una se revuelca y se revuelca y se revuelca. Bien, entonces, por eso la idea de la muerte para la anomalía salva y da fuerzas, en el sentido de que por un lado siempre voy a ser soberana de mi propia detonación, y por el otro también salva y da fuerza porque al tenerla tan próxima es un estímulo para vivir. Casi en el sentido del porno inspiracional, en el sentido de decir, bueno, che, no me voy a andar demorando en esto, total, quién sabe, mañana no estoy, la quedo acá, entonces bueno, ya, listo. A otra cosa. Los estoicos no vivían en nuestra época donde te pueden mantener conectado y que vos pidas que te desconecten y que no se puede. Pero si vos sabés que te vas a morir, que es lo que sabemos todas y todas nos hacemos las boludas, vos podés tomar recaudos. Sí. ¿Entendés? Sí. Recaudos. Deberías tomarlos desde ya porque Claro, no podés sabés tomar. cuándo podés quedar. Tal cual, vos podés mala. tomar todo tipo de recaudos. Recaudos desde, no sé, recaudos, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, recaudos legales, como nada, una redacción de algo que diga ley de muerte digna, que vos llegues y no te conecten a nada, si ya saben que no hay nada para hacer, o podés tener gente amiga que vaya y patee. ¡Oh! Se desconectó. Siempre tan torpe yo. Concha de ella. Mira qué buena actriz, además. ¿Cómo no te creería? ¿Cómo no te creería? ¿Cómo no te creería? Tal cual. Exacto. Las diferentes alianzas, ¿entendés? Sí. Claro. Va la Tati. ¿Entendés? La Tati con la mano desconectó ahí, ¿qué te van a decir, Tati? ¿Entendés? Como nadie le va a retar a la Tati, ¿verdad? Ya está, ¿viste? Tengo el cartelito. El shuriken. Es como un shuriken, a veces funciona. Bueno, entonces, por ejemplo, o la enfermera amiga que se equivocó en la cantidad de morfina. Bueno, si alguien no pide la pericia para hacer un
con el forense, nadie hace una pericia con el fiambre, ¿entendés? Bueno, entonces siempre está la enfermera amiga que ¡pum! Sí, si no buscaste primero la vía legal y ya abriste mucho el tema, ¿viste? Como pasa a veces un poco con el aborto, digo, cuando llega Sí, tal cual, demasiado entorpece. visible, llega un momento que se entorpe, como ¿quién se la juega? Después que salió en los medios, que el tipo quiere que lo maten y no se puede, y la familia va a ir judicializar, yo quién se anima, ¿no? Vieron que Felipe Arias hace mucha insistencia, el mortal estaba advertido de su mortalidad, por ende tomaba recaudos. Bueno, una hora también tendría que estar advertida de su mortalidad y tomar recaudos. Efectivamente, yo coincido como vos, Keta, con lo mismo que vos, que a veces cuando ya llegamos a ese punto de legalidad, obstruye otras posibilidades. Obstruye las posibilidades de hacerlo por otras vías. Los casos de las cocherías que firman cualquier cosa, no cualquier cosa, firman, ya se sabe, si no había nada para hacer. Lo que es no es una aberración la no intervención sobre los cuerpos donde ya están, no sé, los cuerpos que ya están desahuciados. Lo que es una aberración es que se los sigue interviniendo. Eso es una aberración. Una aberración es pasarse 10 años adentro de la institución médica, cada vez peor, con negligencia tras negligencia tras negligencia, probando cócteles de porquería, de antibiótico por enfermedades que contraes ahí mismo. ¿Para qué? Mejor que hagan eso, llévesela a su casa. Llévesela a su casa, chau, listo. Ya se murió, solo que no dejó de respirar. Entonces llévela a su casa y que Además, por la época está asistida, qué sé yo. Entonces, No, mi abuela no estaba asistida, respiraba, pero no quedaba nadie ahí, o sea, no sé qué hizo ese ACV, pero claro. no había nadie es nadie, ¿entendés? Nada, cero, un zombie, bueno, y así aguantó, o sea, muy poquito más, Sí. justamente. Las tres sinapsis que le quedaban es la que le hicieron respirar esos 7 días más. ¿Entendés? No vivió 7 años más. No. Ahora, asistida tal vez se hubiera quedado un buen tiempo, Claro. porque el corazón andaba bien. Pero creo que también, yo la otra vez escuché, pero no lo sé reproducir, como distintos conceptos de muerte, por ahí el que estudia medicina. Digamos, o sea, ¿cuándo está muerto alguien? Tampoco está tan definido. Parece que hay 2 o 3 situaciones que también se los consideran muertos, pero en Lo distintas... tuve que rendir en mi examen de graduación de cinturón negro con una burra total, porque nosotros tenemos que aprender para ser cinturón negro, vos tenés que aprender a reanimar a alguien. Da igual me voy a olvidar, digo, nada, ya. Traten de no morir acá. Bueno, igual hay un montón de médicos, así que se encarguen los que saben, chao. Yo llamo a la ambulancia, que empiecen a hacerlo, porque además cuando empezás a hacer la respiración no puedes parar. No, y la ambulancia va a llegar. Mañana. A las 3 de Y la vamos a tarde. dejar los pulmones ahí. Decir que somos muchas, nos vamos a ir turnando. Pero bueno, No, yo soy la que pateo el cable nada más. No me pidan Bueno. 2 cosas más porque no me van a salir. Un buen rol. Igual. Cortalo. No, tratá de patear el cable correcto. No el de la cama al lado. No el cable de la heladera y me desnaturalizar en los remedios. Vos fijate de que sea el cable que va. Pateadora serial, se empieza con lo que venga. Pero bueno, en el examen lo que me dijeron es que una boludez, que si no te anda el corazón estás muerto, lo cual es una boludez. Claro. Por eso se sigue haciendo reanimación, porque mientras ingrese oxígeno, se supone que no. Pero el tema es, ¿a qué le decimos vida, no a qué le decimos muerte? Claro, sí. Esa es la gran pregunta del millón. ¿Entendés? Le estamos diciendo vida a cosas que tal vez no lo sean tanto. También no hay una... Así como la enfermedad no debería tener ese estatuto universal, la vida tampoco debería tener un estatuto universal. A lo que voy es, Stephen Hawking parece querer vivir. No necesariamente todas en su lugar quisiéramos eso. Yo personalmente preferiría ser Stephen Hawking que otra gente, que Donald Trump. Por ejemplo, yo no quisiera vivir si me dicen que voy a contraer algo que me hace ser Trump. ¿Me entendés? Ahí la llamo a Gaby y le digo, pateame el cable. Pateame el cable ya. Te lo juro. Claro, Escribirla. tal cual. Hay gente que Trump le parece aceptable, Stephen Hawking no. El tema es a que le decimos vida. A Cerati
bueno, Cerati no estaba vivo, no, está durmiendo, no está durmiendo. Se murió hace un montón, lo que pasa es que lo tienen asistido. Ahora, en el mundo que describe Aries, esas cosas no pasaban. No llegabas ahí. ¿Entendés? No llegabas ahí. No había manera de mantenerte. Y acá va a venir, porque siempre estás, ¿viste? Con todo. Va a venir el que te dice, no, el que estuvo dormido 450 años Eso es lo que te iba a decir, y la esperanza revivió y metida después ahí. hizo el doctorado. Claro. Viste que siempre Que está esa historia. ahí sí te logra la anomalía, parece. Oh. Cuando está al servicio de obras. Sí, en fin, pero yo creo que quizás lo que habría que pensar es a qué le estamos diciendo vida para entender cuándo estamos muertas. O sea, pero para eso hay que vivir. Si nunca viviste, no sabés. Y para estar viva, bueno, ya sabemos, es lo más difícil. Y Deleuze tiene una frase muy linda que es... ¿cómo es que dice? La tengo que buscar, pero cuando habla de los vampiros que te quieren contagiar los afectos tristes y demás, dice, bueno, ¿y a qué le estamos? Hace esa pregunta. Para decir qué pena morir, habría que haber estado viva. Bueno, esa es la gran pregunta. Pero bueno, la anomalía lo que hace es volver los estados boletudinarios a un cuadro político. Porque la anomalía transgrede las clasificaciones. Por eso no es anormalidad, es anomalía. Y ahí es donde yo decía que había que tomar estas cosas con ciertos recaudos y pinzas, justamente porque para algunas personas o para algunos estados y algunas condiciones, la inclusión o mostrar su estatuto de, yo no le diría normalidad, sino de cotidianidad, de que no tenemos nada de especial, es toda la política, es la política que tienen que realizar por el estado de denostación que tienen sus corporalidades. Pienso, por ejemplo, lo que yo pispeo y chusmeo en las redes sociales del colectivo Down, hace mucho hincapié en no somos especiales, no somos diferentes, o sea, ¿por qué? Justamente porque los Down son siempre angelitos, siempre, no son, ¿qué angelitos ni pequeñitos? Ay, no puede metaforizar, no puede manipular, todo un bolazo. Entonces, el movimiento Down, como colectivo, trata de hacer mucho hincapié en decir, no, somos normales, pero normales, o yo lo interpreto, normales en el sentido de cotidianos. O sea, que no se queden mirando y aparece un tipo con síndrome de Down de 45 años, no, es un angelito, no es un angelito, es un tipo de 45 años. Nada. Especial la pizza. Eso también es una frase del colectivo Down. Yo vi una foto de un chico que decía, especial es una pizza 4 quesos, una cosa así. Decía una frase por el estilo. Pero bien, la anomalía transgrede la clasificación, es lo inclasificable, porque no se circunscribe a los pares antitéticos normal-anormal del que hablaba antes Hernán. De eso hablaba, ahora me estoy acordando de algo anterior, Link, ¿no? Cuando decía Sí, lo del monstruo, el que era el monstruo. que no entraba en la taxonomía, digamos. Exactamente, no entra en la taxonomía. Por eso tampoco se sabe muy bien qué hacer con él. Bueno, sí se sabe qué hacer con él. Sí, claro. Claro. Sí, No se sabe. una Excepto cosa. reprimirlo y- Exterminarlo. Claro, una Tratar de exterminarlo. O hacerle, seguir metiéndole medicación, ¿no? sí, o digamos, hacerle la vida invivible. Sí, sí, sí. La idea es que no pueda vivir, Sí, sí. que su vida sea un calvario, volverle la vida invivible. Para eso hace falta que cooperen los demás. Esto nadie tiene esa capacidad en sí misma, o sea, el resto coopera. Sí, sí. Si cada vez que encontramos por ahí dando vueltas un agravio contra alguien de un perfil trucho y lo creemos, bueno, estamos cooperando. ¿Viste? Hay que aprender a leer entre líneas, darse cuenta cuando un perfil, ¿viste? Yo siempre digo la misma gilada, ¿viste? Que no va a ser la revolución si no podemos detectar los perfiles truchos de Facebook. O sea, ¿qué vamos a tratar de leer el Ulises de Joyce? O sea, eso es más difícil. Leer el monólogo de Molly Bloom, si no podemos detectar un perfil trucho que sube una foto de un perro bajada del Google, que lo buscas con el Google Image. Pero bueno, estamos mal.
Viste que yo siempre el pesimismo al poder. El pesimismo nos hará libre. Vos confía en mí porque así le fue bien a los estoicos. Pero sí, esa es la idea. Sí, seguir probando cosas es una, en fin. Pero bueno, el de probar cosas tiene que ver con los agenciamientos. Digo, vos también podés hacer una experimentación ahí voluntaria a ver qué pasa. Pero ¿a qué te referías? ¿En qué estabas pensando? No, en eso, en el que queda afuera, lo recordé aquella lectura, sí. El que queda afuera hay que tratar de inscribirlo en algún marco. Por eso estaba el déficit de atención. ¿Qué es el déficit de atención? El alumno problemático. El que no hay nada para hacer. Y te va a volver loca. Toda la escolaridad. Todo el proceso de escolarización te va a volver loca. Entonces, creamos un marco de referencia. Sí. Déficit de atención. Todos tienen déficit de atención. Ningún chico hasta los 10 años te presta atención más de 5 minutos seguidos. Y menos ahí adentro, ¿no? Bueno, ahí adentro, olvídate. Eso es la muerte. Y nunca el problema es alguien jerárquico tampoco. O la alguien que institución. está- la institución, lo que ¿Entendés? sea. ¿Cómo ¿no? ahí? Eso nunca se... Claro. O de nuevo, vuelvo a los terrores nocturnos. El bebé no duerme. ¿Cómo va a dormir? Mira cómo nació. La bienvenida. ¿Entendés? Mira cómo lo recibieron. Estaba chocho. Le hicieron una maniobra, le empujaron a la pobre mujer la panza, se la aplastaron, le dolió, le metieron jeringa por todos lados. Hipoxia, te hicieron bosta a la madre y después la agarraron, o a la padre, lo que fuera, lo agarraron y le metieron una sonda en el orto. Para después hacer lo que vos dijiste. Ah, no caga. Bueno, vamos a esperar un ratito. ¿Para qué le metiste el palo en el orto? Bueno, ya van a venir ahora los fanáticos. No es un palo, es una sonda. Bueno, yo los invito a mi próxima colonoscopía. ¡Ah! Por favor, la acá. Bueno, los invito a mi propia... Bueno, los invito a mi propia colonoscopía. Bueno, es que va a pasar, ¿viste? Hay que ir acostumbrándose. Hola mortal, ya nos lo dijo Epictet. Ustedes se van acostumbrando, después no duele tanto. Bueno, los invito a ver si es tan divertido. Como que te haga la cola a tu novia, ¿viste? No es tan divertido. A ver, claro. ¿Cómo era tu frase? La de... ¿Lo del parto? Sí, la del parto. Cuando te lo hicieron, no gritaba y no, le digo, o no pariste o no cogiste nunca, pero esto no es lo mismo. Antes me gustó, ahora no me gusta. Una de dos. Claro, no suele ser así. No es lo Cuando mismo. tengo sexo no suele Alguna ser... de las dos no la hiciste, si no, no me Claro. estaría comparando. O fueron las dos atroces. O le estamos diciendo sexo a algo que no es una práctica sexual, es un delito tipificado. No, me gusta la mirada positiva que tiene uno de los capítulos de Petit, no sé cuál es, pero que habla esto Ninguno. de la fatiga. Es un tristísimo, todo el libro de mierda. pero dice que la Es un fatiga, bajón. algo así como, esta habla de la fatiga, ¿no? Como esto inclasificable y mucho más masivo que la locura, ¿no? Y está en todos lados. Y lo vemos. ¿Y por qué? Lo vi que lo veo todos los días. Como que la gente viene al médico porque está cansada, digamos. O sea, está cansada de algo y le duele algo y es esa cosa inespecífica que exaspera al médico porque es inclasificable. Bueno, eso no existe. O me duele acá y me canso, cuando me levanto me mareo, cuando llego al trabajo como que me duele la frente. ¿Y eso qué es? ¿Viste? Como que no cierra ningún diagnóstico. Y entonces te mandan al psicólogo. Y está perfecto, porque él lo describe. Entonces debe ser culpa tuya, no sé. Fíjate, charlando. Andá a hacer terapia, hablar. Esa era mi profesora de griego, la acabas de tirar. Déjala, igual. Déjala ahí. Déjala que la hace bien. Esa no está. Déjala, está bien ahí tirada, pobre gato. En fin. No, pero lo mira positivo, Vení. no digo, más allá de que es medio bajón, lo mira como algo positivo, porque dice, bueno, la gente está cansada, y es verdad que la gente está cansada, y es verdad que falta trabajar porque está cansada, por estas cosas inespecíficas. Por eso yo digo que el aborto debería ser obligatorio y solo deberíamos parir mutantes, que somos aquellas personas que en realidad solo podemos trabajar bajo ciertas condiciones Sí. de determinada forma o no hacerlo, por ejemplo.
Y ahí, chao capitalismo, ¿entendés? Ay, ¿Quién va? Esa no la había escuchado. No, sí, es una de las cosas absurdas por las cuales la gente me odia. Una de las tantas cosas absurdas que yo digo por las cuales ustedes vienen y la gente me odia. Pero que sí, que el aborto debería ser obligatorio y solo anomales, como la gata, por ejemplo, que no la vimos. Sí. Entonces, sí. No sé si es una mirada positiva, pero es una mirada con respecto a la anomalía como los nuevos modos de vivir. Él habla de la anomalía como los nuevos modos de vivir. En el sentido de que hay una imposibilidad de vivir. Hay una, ¿cómo decirlo? O sea, esta vida es invivible. Y hay gente, cada vez más, hay cuerpos que lo empiezan a manifestar. ¿Qué es lo que pasa con la escuela? El déficit de atención es simplemente una reacción a una situación que no se sostiene. No estoy diciendo que antes estaba mejor con los otros sistemas pedagógicos, solo que que se supone mejor, es una gran mierda. Y a nadie, bueno, no sé si a nadie, pero es como la gente en hordas tiene hijos para mandarlos ahí. Solo por eso sería una razón para no parir. Saber que vas a tener que obligatoriamente hacer pasar a lo que nazca por ahí. Porque bueno, es ilegal que no vaya. Por lo menos el de Argentina. Hay una poeta norteamericana que se las recomiendo, Denise Levertov, que a mí me encanta, que nunca fue a la escuela. Que creo que la madre era pianista y el padre matemático y no la mandaron nunca a la escuela. Bueno, y es una de las poetas norteamericanas más excelsas y deliciosas que puedan encontrarse por ahí, Denise Levertov. Digo, en algún momento alguien le debería reconocer a Levertov que no fue a la escuela. Que O sea. necesitó. Que No, que le hizo muy bien. Le hizo muy bien. Le hizo muy bien. Vos no vas a la escuela y quedás como Denise. Maravillosa. Es lo mismo que si no te meten un palo en el culo, probablemente duermas mejor, ¿entendés? Ahora, si naciste en eso, que es como una picadora de carne, bueno, te va a ir muy mal. Recordame el libro Queta, anótatelo. Sí. Que si no nos vamos a olvidar. Bueno, entonces sí, Petit va a decir que la anomalía se constituye en estos nuevos modos de vivir, que es lo que vos estás diciendo de la gente que va al médico y dice, me duele acá, me siento mal, o ese estado de cansancio, y bueno, a ver, hay una potencia a invocar, el tema es que no la invocamos. La potencia a invocar es, por ejemplo, el tema es que la gente no quiere ser enferma. Claro. Pero la potencia a invocar es extrema de eso. Es como encontrar nuevos agenciamientos, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de vivir, nuevas formas de sabotear el sistema, por ejemplo, para la gente que tiene salario. Pero bueno, ¿quién? No, o sea, no sé porque nunca trabajé casi en relación de dependencia, pero no sé qué pasaría si uno empieza a sacarse todo el tiempo certificado psiquiátrico para hacer la plancha. No, básicamente... Hay un límite. Sí, hay un límite. Y básicamente, por ejemplo, Después como ya te yo pueden echar. hago Hay un siempre, límite. yo hago muchos certificados. Hay pacientes que me dicen, no, con tu nombre ya no me sirven más. Como que le tiene que firmar otro. Como que yo Avísame dejé cuando de pase ser... eso. Claro, Avísame. como que yo dejé de ser alguien apto como fiable para firmar un certificado en algunos trabajos. Como, no, bueno, tu médica te dice cualquier cosa, necesito de otra persona el certificado. Ah, no Sí, sabía. yo tenía una persona cercana que la acompañé en el momento que la internaron y demás, y estaba en el límite con los certificados. Ya era varios meses que no iba al laburo y ya en un punto era... Si pasaban más semanas, bueno, tenía que volver o la podían echar tranquilamente. Con causa, un despido con Sí. causa. Sí, Sí, es sí. una especie de sumario o alguna cosa así. Si la lógica del laburo es que 3 días es un duelo, imagínate que a 10 días. ¿Qué tiene que ser? Si 3 días es un tomuer, 10 días, ¿qué es? ¿Entendés? Un cataclismo. Se murió toda tu familia, no sé. Una obra de Shakespeare. Una tragedia de Shakespeare. Otelo. El humor. Igual no sé si son Haciendo amigos con Leonardo acumulables. Silvestri. ¿Perdón? No sé si son acumulables los nombres familiares. Pero no sé si Murieron El otro día me lo un palo, explicaron, 5. lo explicó una compañera del taller de los sábados, dijo que no. Que si son muy niños, los pequeños, creo que hasta 10 días, una cosa así. Pero bueno, mañana le pregunto, que la veo y ella sabe de estas cosas. Bueno, pero por un lado decía, como nuevas formas de sabotaje,
que te permiten estas condiciones o nuevos tipos de agenciamiento, pero para eso hay que reconocerse en la anormalidad. Hay que reconocerse en ese no ser y no desear ser como los demás, por decirlo de algún modo. Pero eso por una parte, como potencia a invocar. Ahora, esto no es un efecto, tal como yo lo veo, no es un efecto, ¿cómo decirlo?, no deseado del capitalismo. El capitalismo tiene más interés en deprimir que en reprimir. Le conviene un ejército de depresivos. Y de depresivos que no puedan hacer nada con su angustia, porque los melancólicos románticos hacían un montón de cosas con su angustia. Que tomen antidepresivos. Sí, igual, viste cómo es el tema del antidepresivo. En el sentido de que si vos querés salir del antidepresivo, a veces hay que entrar al antidepresivo porque vi un meme por ahí que siempre comentamos, que es el meme facho, de los fachos mal vestidos, que nunca faltan, desde que tenemos redes sociales se exacerbaron, que aparece la imagen del árbol y dice, esto es un antidepresivo, y una fotito del Prozac que dice, esto no. Bueno, y tengo una amiga que dijo, si no te tomás la pastenaca, después te colgás de la rama, ¿entendés? Así. ¿Entendés? Si no te tomás la pastilla, después te colgás de la rama, no vas a abrazar al árbol, ¿entendés? Decís, qué piola esto, y colgás las hojitas de clink. Claro. Entonces, sí comprendo, pero a veces hay que hacer... Como hay también una mirada muy moral en Enajenadox, que es este grupo que intentó llevar la lucha anticarcelaria a la cárcel del psiquiátrico, que es una serie de fanzines que después se compiló en un libro, está en internet. Busquen Enajenadox con X y va a aparecer. Ellos dicen en un momento, quienes están contra los antidepresivos no saben cuán oscuro se pone adentro del pozo. Como, bueno, sí. Igual yo lo hablaba más asociado a lo comercial del antidepresivo, ¿no? La venta de... Viste que estás en la casa de alguien que le parece muy bien vender las cosas. Esto se lo digo a la persona que me dijo, a vos lo único que te interesa es la plata. Lo bien que haces en que a vos también te interesa el dinero, porque si no te vas a cagar de hambre. Entonces el capitalismo lo que hace es, uno de los juegos del capitalismo es que no podamos vivir sin dinero y que después esté mal el dinero. Entonces explícame cómo hago. Sí, ya sabemos, el dinero es sucio, todo lo que toca mancha. Estaría mejor que no existiera, pero bueno, a veces hay que tomarse el Prozac, porque si no te vas a colgar de la rama. Esto es como lo que yo descubrí con mi propio cuerpo. Buenísimo si nunca te hace falta. Pero bueno, como a veces para salir de ahí hay que entrar ahí. Como no se puede si no. ¿Te conté que estuve en una feria hippie que no se podía usar dinero? Bueno, yo estoy de acuerdo con no usar dinero. No, hay sí, un montón de redes comunales Sí, no, de eso lo autoabastecimiento y entiendo, de pero acá- federalistas, cooperativistas. Yo no estoy en contra No, de no, eso. Lo que yo estoy también. diciendo es, bueno, Pero acá era distinto, porque en el momento que queríamos comprar una cosa que salía 200 pesos y tuvimos que irnos a un costadito, como hacer contrabando. pero no entendí, ¿en dónde? No sé, una de esas. La feria, pero semillas. vendían entonces. Sí, ¿Vendían bueno, o no pero vendían? era contrabando con dinero. A ver, yo creo, no me malinterpreten, creo que hay posibilidades, de hecho, existen todo el rato No, es que- intercambios no Que son más reales, de hecho. No, monetarios. Sí. El tema es, lo que yo estoy diciendo simplemente es el capitalismo lo que hace es crear un mundo donde hay que pagar por el agua, ¿entendés? Y después el dinero es malo. Bueno, si eso no es el delirio, nada lo es. Eso es la máxima producción de delirio. Pago hasta el agua. ¿El agua? ¿Cómo nunca? Nada. Si esto le preguntamos a cualquier persona de estas que describe Aries en el libro, que algún día va a llegar el momento de pagar por el agua, no nos lo hubieran creído. Que una vez iba a venir el agua en una botella. No lo hubieran creído. ¿Entendés? No lo hubieran creído. Hubieran dicho que ese mundo no iba a existir. Bueno, y después que nos inventaron un mundo donde vos pagas el agua que sale de la canilla, el agua que sale del inodoro, el agua que es para tomar, toda el agua. El dinero es malo. ¿Cómo hacemos? ¿Entendés? Bueno, dame el Prozac. ¿Cuánto cuesta? ¿Entendés? ¿Cuánto cuesta? El dinero es malo, pero te alimentás con los cereales súper caros que te compro papá, qué sé yo. Viste, como...
algo, si yo no lo toco, pero... No sé. Qué sé yo. Distinto es encontrar que son las organizaciones, no sé, nuevamente, de la gente que no ha perdido formas precapitalísticas de subsistir. Justamente. Entonces puede hacer otros intercambios, puede hacer otros agenciamientos. Bueno, no somos nosotras acá. Por lo menos en el barrio de Montserrat no estaría pasando, lo cual no obsta que pueda llegar a ocurrir. Solo que no va a ser por gracia divina. Esto es como las trampas de ciertas radicalidades, diría yo, que es una de las trampas de ciertas radicalidades, por ejemplo, queer, ¿no? Entonces hubo alguien que se le ocurrió, en realidad se le ocurrió al señor John Money, al médico endocrinólogo del mal, o del bien, no se sabe, que dijo, yo me voy a tomar ese mate, bueno, no me robes el mate, por favor, después cambias todo lo que quieras, pero primero déjame esta última. Que el género es una ficción, no lo dijo así John Money, no me voy a meter en eso, el Money leen texto John Key y Beatriz Preciado, de Paul Preciado, porque si no, ahí va a venir la policía a buscarme. Bueno, se llamaba así cuando compré el libro. En fin, no sé ahora cómo van a hacer para reeditarlo. Van y leen Preciado, texto Yonki. Y se fijan que está mejor explicado. Pero el género es una ficción. Como es una ficción, ¿no existe? Efectivamente, esto retoma la idea de Foucault de que las enfermedades no son en sí, sino que son una producción. Por eso le estamos diciendo locura a algo que es una creación de los dispositivos del capitalismo, que lo que hace es producir locura, producir delirio. Justamente, si yo te creo un mundo donde tengo que comprar el agua, los servicios, o sea, no existe. ¿Cómo tengo que pagar por los servicios? Si no se puede vivir sin los servicios. ¿Cómo pagamos por algo con lo que... ¿Se entiende el nivel de delirio? O sea, traten de desnaturalizar, no sé, lean Kafka, hagan algo, desnaturalícenlo. ¿Cómo vamos a pagar por los servicios? Es un delirio, si no podemos vivir sin los servicios. Digo, puedo vivir sin comprarme algo, un artículo suntuario, pero ¿cómo hago para vivir sin agua? Bueno, vas a pagar por el agua. Y si no tenés plata, se te corta el agua. ¿Y a dónde la voy a buscar? Porque antes sabía dónde la voy a buscar. ¿Dónde la voy a buscar? ¿Rechuelo? ¿Dónde consigo agua? ¿Se la afana al vecino? ¿Qué hago? ¿De dónde saco agua? Bueno, pero después el dinero está mal. Y ciertas maneras de conseguir dinero están específicamente mal. Todas aquellas, o casualidad, todas aquellas que tienen que ver con las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado, donde entra la docencia también. Se supone que la docencia es vocacional, ya lo dijo Cavallo. Algunos de ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan ni quién es Cavallo, pero Cavallo ya lo había dicho, que era una vocación. Por ende, como las tareas son vocacionales, una no debería cobrar nada, porque es una vocación, Sí, es por amor. así el comentario de la típica persona de clase media que vive una nube de pedo de cuando hay un paro docente prolongado y está bien que protesten, pero los chicos, bueno, boludo, ¿qué te Sí, pensás que los chicos están hacen, no? aprendiendo a luchar. Obvio, además. Están aprendiendo a luchar, eso están aprendiendo con esto. Están aprendiendo que hay que luchar por los propios derechos y las reivindicaciones y hay que salir a protestar y a reclamar lo que es justo. Punto, eso están aprendiendo. Es una clase de educación cívica que puede llegar a durar 60 días. Bueno, tema tuyo, si no... Sí, cuestionate el cumplís, sistema, qué sé yo. Claro, no cumplí con las paritarias, qué sé yo. No es un tema de los maestros. O los maestros que ganan, las maestras ganan mierda porque, es la vocación. Hubo un momento donde no, bueno, no sé, si el capitalismo pudiera conseguir no pagar, lo haría. Que lo hicieras por amor. Con el sexo lo consiguió. No siempre fue gratis. ¿Qué hace? Bueno, bien. Eso tiene que ver con lo que estábamos viendo en Foucault de la producción de delirio. Que en realidad no es Foucault, es de Deleuze y Guattari, pero quiero decir, ¿de dónde lo sacan? Bueno, porque toda esta gente está medio pensando en una órbita. ¿Qué quiere decir pensar en una órbita? Pensar cómo se produce, cuáles son las condiciones históricas que producen un cierto cuadro clínico. ¿Cuáles son? Bueno, en la producción de depresión, el capitalismo juega una gran carta. Tiene ahí fichas puestas, justamente porque es un tipo específico, ¿cómo decirlo? No es la depresión que te postra y ya no servís para nada, ¿entendés? Algo podés hacer. Y tampoco es una angustia que te permita salir y, no sé, hacer lo que tengas que hacer. Aunque sea
descodificar del todo. Es una angustia controlada. Controlada en el sentido que no vas a poder producir, no tiene ningún capital insurreccional o insubordinado esa angustia. Ya sé que no querés, pero Tati no te quiere a vos. Consentimiento. No hay consentimiento ahí. Bueno, bien. Vayamos un poquito a Aries. ¿Alguna duda con López Petit? Nos vamos de López Petit forever. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí. ¿Es ahora o nunca? Ahora nunca. No, mentira. Podemos volver a López Petit. No, Todo bueno, lo no que sé si nos quieras. vamos muy del tema, pero viste que en un momento empieza a hablar de cómo se forma la verdad, que me pareció como ¿Cómo se forma la verdad? muy genial. Léelo, Eh, para que todas sepamos. dice, bueno, empieza a hablar de que el sentido surge siempre como un efecto. Se produce cuando la constelación de cosas, palabras, cuerpos se cierra en sí misma. En cierto modo, el sentido aparece como la comprensibilidad. Comprensibilidad es un término de Heidegger, de todo lo que la constelación encierra. El proceso se puede explicar del siguiente modo. Con la verdad de desplazamiento surge el sentido, o mejor, los sentidos, puesto que el sentido es siempre plural. Y el sentido engloba enseguida la verdad en la medida que ésta se hace fuerza, es decir, idea. La ¿Qué verdad- página es, Nafra? 80. La verdad se carga de sentidos y solo entonces se convierte en idea. La verdad es, por tanto, anterior al sentido. Sin embargo, la verdad se impone gracias al sentido. La verdad cargada de sentido versión tenés? se convierte en fuerza. Internet. No sé. Es De el López capítulo Petit. 5. Porque yo no tengo en la página 80. Mi página 80. 5, página 1, A ver. 4. Espérate. Capítulo 5, la anomalía y la verdad, es la página 83 para mí. ¿Y cómo empieza el párrafo? El sentido, por su parte. El sentido, por su parte, Sí. surge siempre como un efecto. Se produce cuando la constelación de cosas, palabras, cuerpos se cierra en sí misma. En cierto modo, el sentido aparece como la comprensibilidad. Comprensibilidad, hay una palabra en alemán que no voy a pronunciar porque no sé nada, es un término de Heidegger, de todo lo que la constelación encierra. El proceso se puede explicar del siguiente modo. Con la verdad de desplazamiento surge el sentido, o mejor, los sentidos, puesto que el sentido siempre es plural. Y el sentido engloba enseguida la verdad en la medida que ésta se hace fuerza, es decir, idea. La verdad se carga de sentidos y sólo entonces se convierte en idea. La verdad es, por tanto, anterior al sentido. Sin embargo, la verdad se impone gracias al sentido. La verdad cargada de sentido, se convierte en fuerza. La verdad se plasma así en la idea. De lo contrario, y en ella misma, se desconoce la fuerza de lo que es capaz. Verdad, sentido, idea es la tríada que organiza el combate del pensamiento, que viene a sustituir lo que antes se denominaba la lucha ideológica. Bueno, ¿y cuál es la pregunta? Bueno, todo eso me pareció muy... Todo eso, digo. Todo eso me pareció Todo muy bueno. esto. No, me pareció genial. Sí. Y bueno, y que habla de que, aunque esta construcción sea perfecta, se tiene que hacer fuerza material para hacer realmente idea. Solo entonces actúa en el mundo. Entonces habla de que... Estás leyendo otro pedazo. Sí, salté un poquito, no mucho. En última instancia, no hay producción personal de ideas. ¿Dónde estás? Otra cosa serían los conceptos. Acá. Entonces dice, sigo leyendo, toda idea es verdadera, porque está conectada con la verdad, es decir, con el desplazamiento que la ha producido. El sentido sostiene la verdad y a la vez la separa de sí misma. Remontarse de la idea a la verdad sería el modo de saber si la idea es propiamente idea y por tanto idea verdadera. Verdadera idea es, pues, la idea verdadera. Parece un juego de palabras. Sí. En este caso es adecuado hablar de veracidad. La idea verdadera es verdadera en sí misma. A esa conciencia es lo que llamaría veracidad. Idea verdadera significa idea con veracidad. El resultado alcanzado se puede resumir con una breve fórmula. Idea igual verdad más sentido. Entonces la idea es igual verdad más sentido. Falta un último paso. La idea debe hacerse fuerza material para ser verdaderamente idea. Solo entonces la verdad desplazamiento desemboca en una idea verdadera capaz de actuar sobre el mundo, con lo que se puede afirmar que, en última instancia, no hay producción personal de ideas. Otra cosa serían los conceptos. Bueno, ya. Todo esto lo dice para llegar acá, a lo de la anomalía. La anomalía es portadora de una verdad de desplazamiento. Sí.
ella en sí misma, es ya una verdad que desplaza la obviedad que cubre la realidad. La obviedad es el funcionamiento de este mundo. Eso es lo que la anomalía. Claro. Esa es la fuerza de la anomalía. Mostrar que el problema no es de la anomalía, es del mundo que no anda. Claro, El que está enfermo es el mundo. Acá te tira como referencia, como pie de página. Sí, Ahí. eso. Una cosa que... Tiene una nota, que es la nota número 5, Que cuando encierra llegamos a la como- veracidad. Conviene aclarar que esta determinación de la idea como idea verdadera no tiene nada que ver con la existencia de ideas verdaderas en sí mismas. Es más, justamente trato de rebatir esta forma de idealismo de la autenticidad. Si es cierto lo que acabo de introducir, tenemos que llegar a la conclusión de que las ideas falsas no existen. Más claro, una idea falsa o ideológica no es propiamente idea, ya que no pueden estar conectada con la verdad de desplazamiento. Sería solo sentido, formulaciones diversas que despliegan sentidos. Y sin embargo, puede ocurrir que una idea falsa o ideológica, una idea que no es por tanto verdadera idea, se convierta en idea. Por ejemplo, la verdad neoliberal aplicada a nuestro mundo. La verdad neoliberal explica mejor nuestro mundo que una aproximación no te va a hacer nada. Qué susto que te pegaste, ¿eh? ¿Por qué haces esa maldad? La verdad neoliberal explica mejor nuestro mundo que una aproximación basada en un marxismo más o menos renovado. Este hecho no tiene que sorprendernos, puesto que no es más que la consecuencia de algo bien simple. La verdad del capital ha vencido y organiza el mundo. Con todo, no se trata de una idea verdadera, por veracidad como índice de sí misma, sino por correspondencia. Bien, ¿qué es lo que no entendés? Eso, veo que es una verdad por correspondencia. Y segundo, nada, como que tira así al pasar algo que es algo bastante fuerte que ¿Qué? me gustaría poder, no sé, desarrollarlo, explicarlo con otras palabras. Por más que yo también siento que es verdad. ¿Pero qué? Nada, que la verdad del capital explica mejor el mundo que cualquier otra de las cosas que podemos hacer, pero no porque sea una idea verdadera. No. Sí, en realidad porque es una idea mitológica. O sea, funciona como funciona la mitología. La mitología no es ni verdadera o falsa, pero la gente creía en él. La profesora de griego que tiraste ahí, No. que está yaciendo ahí en el piso, una vez un alumno le preguntó, le dijo, profesora, Zeus existió, griego 1, lleno. Profesora, Zeus existió, y ella dijo, no lo sé, pero los griegos creían en él. Y no se cuestionaban la existencia, como la gente no se cuestiona la existencia de Jesucito. Hay una gran cantidad de gente que cree en Jesucito y cree en ese hombre de Bergoglio vestido de blanco. ¿Entendés? Bueno, es lo mismo. No es ni verdadero ni falso, pero tiene una fuerza que lo impone. Sí. La ideología, yo sé nada de Marx, me jacto de ello, creo que, como cree Roland Barthes, creo que el mundo no está dotado solamente de las cosas que leemos, sino que hay una buena construcción de lo que nos abstuvimos de leer. Una de las cosas que yo me abstuve de leer, hice mucho esfuerzo, es Marx, o por lo menos de leerlo bien, pese a que me intentaron obligar en muchos momentos. Pero lo que yo entendí es esta cuestión de que hay cosas en sí en el mundo marxista. Esta idea la saca de Hegel y Hegel la saca de Platón. Cosas en sí. Entonces hay intereses que son en sí. Es decir, en sí para sí. Intereses que son de clase. Si vos estás defendiendo los intereses que no son los de tu clase, tenés una falsa conciencia. Es como si tuvieras ideas falsas de lo que te conviene. O de lo que es a tu clase social. Bueno, toda esta gente es más del palo de Deleuze, no cree, del palo del postestructuralismo, no cree en eso. No cree que la gente defiende cosas que no le benefician. No cree en esa falsa conciencia o en esas ideas falsas. Lo que está diciendo acá, o lo que yo estoy entendiendo que está diciendo acá, es que esas ideas no son ni verdaderas ni falsas, pero que tienen mucha fuerza porque se cree en ellas. Eso es lo que la dota de su sentido y finalmente lo que organiza el mundo. Por eso, no te vas a encontrar nunca a Deleuze y Guattari hablar de ideología, sino hablar de subjetividad. ¿Y qué es la subjetividad? La subjetividad es un deseo, no es un deseo, es la forma de organizar la máquina deseante. Por eso, esto lo entendió el capitalismo, lo entendió perfecto. Una es la que está confundida. Nosotras, los partidos que se llaman de izquierda, la gente que analiza la izquierda. Nike lo entendió perfecto. O sea, el gerente de marketing a nivel internacional de Nike entendió perfecto el tema de la subjetividad. La subjetividad no tiene que ver con una clase en sí, sino que tiene que ver con una manera de hacer funcionar el mundo.
Por ejemplo, te doy un ejemplo muy truchito, pero que puede servir para entender. ¿Por qué la gente no le roba a Carrefour? Porque tiene miedo de... Habrá quien no, porque es cagón y hay una camarita. Puede ser. Ese la tiene más clara que el que no roba porque está mal, el país no progresa, la economía no sale adelante. ¿Entendés? ¿Perdón? ¿Entendés? ¿Cómo qué? Y un amigo, bueno, ¿Entendés? que robó en un supermercado y lo denunció al verdulero del supermercado. Bueno, el verdulero Que está puede estar petado. A ver, un análisis marxista sería que el verdulero tiene una falsa conciencia. No logró adquirir una conciencia de su clase social. El verdulero quizás lo denunció porque es un resentido. No hay que... Los flujos de resentimiento tienen una virulencia. Mirá, Macri está ahí. Claro. Sí, sí. ¿Está? Digo, Macri es producto de los flujos, de esos flujos de resentimiento. Flujos de resentimiento mataron 30.000 personas los flujos de resentimientos. Alguien los denunció. No es que estaban todos en los teléfonos. ¿Qué teléfono celular? No estaban todos en la agenda de la gente. Pues desaparecía gente a lo pavote. Eso a los vecinos resentidos. Y dice que todos los países tienen, todos los edificios tienen vecinos resentidos que te odia. Bueno, alguien llamó al Falcon o alguien abrió la puerta. No rompieron todas las puertas de los edificios. Bueno. Entonces, los flujos de resentimiento son muy fuertes. Entonces, quizás el verdulero resentido, que está ahí, esclavizado, horrible. Lean El juguete rabioso, de Arlt. Ahí hay un ejemplo de cómo operan los flujos de resentimiento y el delirio, de estos delirios que se arman. Quizás porque cree que si le robas un jabón al Carrefour, su empleo está en peligro y él necesita... Una ridiculez, como si a Carrefour tiene contabilizado el robo de tu amigo. ¿Entendés? O sea, está en el cálculo, es tan caro, todos estos supermercados, hipermercados, tiene tanto excedente lo que pagamos por las cosas, es tan injusto el precio, que está en el cálculo el que se va a robar el jabón, el que se va a robar aquello o tal cosa, está todo calculado. O sea, el señor verdulero no va a perder su empleo porque tu amigo roba. De ninguna manera, el señor Carrefour ya lo contempló, ya contempló el robo. Por lo menos a escala. Lo que no contempló es que todas nosotros nos organizamos con changos. Eso no lo contempló. Eso es lo que no quiere. Para eso tienen que crear una subjetividad. Una subjetividad es como funcionaba Zeus en la antigüedad. Los griegos no se detenían, no se demoraban. Lean El Hacedor. Háganme un favor. De tarea. Lean El Hacedor de Borges. Y ahí van a encontrar una persona que no se detiene a pensar si las cosas son verdaderas o falsas. Simplemente son. El capitalismo no es ni verdadero o falso. Simplemente es. En lo que leímos de la esquizofrenia, bueno, no me acuerdo el título, la lectura esa de Deleuze, que decía que el capitalismo formulaba axiomas permanentemente, ¿no? ¿Y qué es un axioma? Es algo que no se comprueba. Exactamente, eso es un axioma. Es una ley que no se comprueba. No se comprueba. La democracia. Presupuesto, claro. La democracia. Después, Creer en... Sí. yo he hablado con gente, tengo amigas del más rancio PJ que me dijeron, ¿vos te pensás que Scioli no iba a hacer lo mismo? Scioli iba a hacer lo mismo, solo lo iba a hacer en más tiempo. Sí, claro que sí. Porque tenía más gente con quien negociar. Solamente. Entonces es la diferencia entre el sapo, vieron que está el sapo, lo meto en la olla y voy hirviéndolo, o el sapo, bueno, como nosotros ya estamos en unos niveles de zombificación masivo, somos siempre sapo que le van subiendo la llama, aunque la pongas al máximo y el agua esté caliente. Pero la gente cree en la democracia. Sí. Y si no crees en la democracia, sos facho. Claro. ¿Entendés? Claro. Cuando vos tratás de explicarle, mirá, no tiene sentido, esto es un delirio. ¿Entendés? Dicen, no, Hitler. No te dan tiempo a explicar. No, si Hitler lo votaron. ¿Entendés? Hitler lo votaron. ¿Entendés? Sí, o sea, sí, es como, bueno, no se trata de creer o no creer, digamos. Pensemos, rosquemos un poquito. Sí, ¿cómo funciona? ¿Cómo está funcionando? Claro. ¿Funciona bien? No tiene el más mínimo sentido esto. Bueno, la gente no se va a poner a pensar, bueno, a ver, ¿qué es la democracia? Porque es en sí misma, o sea, no quiero decir en sí misma porque estuvimos tratando de decir, en toda la clase no decir en sí misma, sino, ¿cómo decirlo? Forma parte. ¿Te estás por morir? Mariano, está muriendo. Vamos a cortar la cámara.